Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. La reacción de Bison fue tan rápida que, aparte de Fadel, probablemente nadie más la notó, y por supuesto, Bison estaba realmente dispuesto a dispararle al oficial Chris. El oficial tragó saliva con fuerza. Su nuez de Adán se movió bruscamente. Solo tenía la intención de sacar su arma como amenaza, mientras que el otro lado estaba preparado para disparar. Guarde el arma, agente. No vamos a hacerle daño. Solo queremos llegar a un pequeño acuerdo, dijo Bison. El oficial Chris miró a Khan y murmuró una suave maldición sobre la traición. Khan fingió limpiarse los oídos y esperó un buen rato a que el oficial bajara lentamente su arma. Bison seguía apuntando con el arma a la cabeza del oficial Chris, levantando una ceja en tono burlón. Fadel era quien los había llevado a todos a esta situación. He oído que estás buscando a la persona que está detrás de asesinos como nosotros. Sí, respondió el oficial Chris en un tono bastante hostil. A Fadel no le importó, ya que de todos modos no tenía ningún deseo de hacerse amigo del oficial Chris. Yo también quiero verlo tras las rejas. Ha habido un pequeño desacuerdo y me preguntaba si usted podría ayudarnos a hacer realidad nuestro deseo. ¿Quién es? Lily. Has oído su nombre, ¿verdad, Lily? El oficial Chris repitió el nombre y pudo adivinar a quién se refería Fadel. Fadel permaneció inmóvil, con el rostro igualmente inexpresivo. Lily, ella es mi madre adoptiva y la de Bison, pero acabo de enterarme. Recientemente descubrí que Lily es quien mató a mi verdadera familia, dijo Fadel. Sí, quiero mantenerla en la cárcel y me aseguraré de que ustedes también vayan a la cárcel, replicó el oficial Chris. ¿Estás seguro de que tienes lo que hace falta? ¿La policía realmente tiene pruebas suficientes para inmovilizar a Lily? Continuó Fadel en un tono tranquilo. Los labios del oficial Chris temblaron levemente porque tuvo que admitir que lo que decía Fadel era cierto. Basta con ver, cuando se enteró de que Fadel y Bison eran asesinos, él lo sabía, pero a pesar de querer arrestarlos, no pudo hacer nada porque las pruebas no eran lo suficientemente sólidas, por lo que tuvo que dejarlos libres. El oficial Chris logró moderar un poco su enojo, sintiéndose un poco avergonzado. Fadel, que era más joven pero mucho más sereno, era un marcado contraste. El oficial Chris apartó el arma de Bison y se puso de pie. ¿Qué quieres que haga? Tú me trajiste aquí. Espero que tengas un plan. Tengo un plan. Es bueno que entiendas las cosas de manera sencilla. Ese es el documento de evidencia del trabajo que acabo de recibir. Incluye fragmentos de la orden de asesinato y fragmentos de negociaciones con los principales clientes o contratistas. El oficial Chris se esforzó por no arrebatarle la evidencia a pesar de que le parecía una comida deliciosa. Apretó los dientes para contenerse y le hizo un gesto con la cabeza a Fadel para que continuara. En unos días habrá una fiesta de cumpleaños para la esposa del ministro y Lily asistirá a ese evento. El plan básico es que Bison y yo expongamos a Lily en la fiesta y tú llames a la policía para que la arreste. El oficial Chris se detuvo a pensar un momento, observando los documentos que todavía estaban en manos de Fadel, sin saber si eran reales o no. Pero si tuviera que adivinar, pensó que Fadel no se los entregaría así como así. Pero insisto en que tengo que arrestarlos a ustedes también. Si atrapan a Lily, ustedes también deben ser atrapados, afirmó el oficial Chris con firmeza. Khan dice, vamos oficial, sé que puedes con esto. Fadel y Bison seguro que expondrán a las personas que están detrás del asesinato. ¿Cómo podremos arrestar a estos dos? El oficial Chris negó con la cabeza y miró a Khan con expresión cansada. Esta vez no pudo hacerlo. La orden de arrestar a los asesinos viene de arriba y ya les he informado a mis superiores.
Tanto si ayudan a desenmascararlo como si no, solo hay dos opciones, o los detengo vivos o muertos. Bison bajó el arma inusualmente tranquilo, se encogió de hombros. Estoy bien con lo que sea, siempre y cuando podamos atrapar a Lily. Bison, no digas eso, mi amor. Tranquilízate, Can. Fadel y yo hemos hablado de ello. Si tenemos que afrontar las consecuencias, las afrontaremos y después, por fin podré vivir mi vida, una vida normal, sin tener que huir ni esconderme nunca más.